Tardes a todos. Soy Pau Bastida y vamos a dar comienzo a esta sesión formativa en FX Street. Primero de todos, agradecer a toda la gente de FX Street que nos den la oportunidad de compartir todo esto con vosotros. De acuerdo, parece que está todo correcto, así es que vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy es la primera sesión formativa que hacemos en FX Street. El tema de hoy tiene el objetivo de dar un pequeño repaso por los principales niveles en los cuales hemos de fijarnos y hemos de tener en cuenta para hacer trading intradiario, ¿de acuerdo? Con respecto a mí, muchos de vosotros me conoceréis, otros muchos no. Soy Pau Bastidas, tengo 35 años, soy trader, analista, ingeniero en telecomunicación y llevo ya mucho tiempo trabajando en el mercado. Mi pasión son los mercados, el análisis del mercado y la búsqueda del orden en el caos, llamémosle, ¿de acuerdo? Así es que vamos a hacer un pequeño repaso por lo que vamos a ver hoy. Obviamente en una sola sesión es muy difícil poder dar cobertura a todo lo que se necesita saber, sobre todo en cuanto a niveles para hacer trading intradiario, pero sí que tengáis una idea más o menos clara de qué tenemos que tener en cuenta y no podemos dejar pasar a la hora de hacer trading intradía, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que veremos son los marcos temporales y el cálculo de niveles de impacto o relevancia de cada uno de estos marcos temporales, los niveles Fibonacci que se aplican en cada uno de los marcos temporales igualmente, ¿vale? Y soportes, resistencias, puntos pivots, media móviles, canales, zonas de confluencia y marcos temporales para operar en intradía, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación vamos a pasar al punto 1, que son los marcos temporales de cálculo de niveles. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a hacer trading intradiario, no solo tenemos que tener en cuenta todos los niveles que se definen en gráficos cortos o gráficos de 15 minutos, de una hora o inferiores, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, gráficos, o sea, tenemos que tener en cuenta todos los niveles que se definen en marcos temporales superiores, como en gráficos mensuales, semanales, diarios, incluso de 4 horas, ¿de acuerdo? No porque vayamos a hacer trading intradía nos tenemos que olvidar de todos los niveles que se definen en estos marcos temporales más amplios, ¿de acuerdo? Entonces, los marcos temporales que afectan en el trading intradiario son todos aquellos que sean iguales o superiores a los marcos temporales donde estemos operando, ¿vale? Es decir, todos los marcos temporales, o sea, todos los niveles definidos a partir de una hora son susceptibles de afectar a nuestra operativa intradiaria. Los niveles que tenemos que tener en cuenta son gráficos mensuales, semanales, diarios y 4 horas. Esto en cuanto a toma de decisiones. Pero entraremos más en detalle un poco más adelante, ¿vale? Quería que os quedarais con el concepto de que no podemos centrarnos en hacer trading intradía olvidando todos los niveles que se definen en los marcos temporales más amplios. Esto es una de las cosas más importantes y difíciles de controlar de los mercados, y es la fractalidad temporal, ¿de acuerdo? Es que un mercado no solo se define por el gráfico en el que estamos operando y que nos da una señal de compra o venta, sino que se define por múltiples marcos temporales y las señales que podemos obtener en cada una de ellas pueden ser contrapuestas, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que podría confrontar distintos marcos temporales. Es decir, cuando nos vamos a un gráfico mensual, como podemos ver aquí, un gráfico mensual del euro-dólar, vemos que tiene un aspecto alcista, ¿vale? Sin entrar en mayores detalles, ¿de acuerdo?
Si nos vamos a un gráfico semanal, podemos ver que tiene un aspecto semanal, o sea, tiene un aspecto bajista, lateral bajista, ¿de acuerdo? En un gráfico diario, podríamos estar hablando de un rango lateral en el último trozo o un periodo de consolidación, pero podríamos hablar de cierto impulso alcista, ¿de acuerdo? Y en un gráfico de 4 horas no tenemos un aspecto claramente alcista, ¿de acuerdo? Ya te digo que el objeto no es entrar en detalle a analizar esto, sino que veáis cómo tenemos señales contrapuestas entre lo que podría ser un gráfico semanal y uno mensual y los demás, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nosotros vamos a hacer trading intradiario, tenemos que tener en cuenta que la gente que está operando, por ejemplo, con gráficos semanales, va a tener en cuenta otras variables que van a afectar, al fin y al cabo, a nuestra operativa intradía en determinados niveles, ¿de acuerdo? Muy bien, por ahora todo correcto, ¿no? Si tenéis cualquier pregunta, por favor, ponérmela en el chat, iré respondiendo a vuestras dudas, ¿vale? Bien. Niveles de impacto o relevancia, es decir, los marcos temporales más amplios siempre tienen mayor impacto en el comportamiento del mercado que los marcos temporales más reducidos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que los niveles que se obtienen de gráficos mensuales y semanales, por ejemplo, son siempre más importantes que los niveles que obtenemos de gráficos de 15 minutos o de 1 hora. En primer lugar, porque los grandes inversores o las grandes tendencias o las grandes corrientes del mercado se visualizan y el dinero se mueve en esos marcos temporales más amplios, ¿vale? En marcos temporales más reducidos lo que tenemos es mucho más ruido y la confluencia de distintos niveles que puede afectar al comportamiento intradiario sin que los niveles que definen este comportamiento hayan sido generados en esos mismos marcos temporales. Bien, es un poco enrevesado, pero entiendo que entendéis lo que quiero decir, ¿vale? Hay que buscar confluencias que fortalezcan nuestra posición, entre distintos marcos temporales. Es decir, tenemos que buscar un punto en el mercado, y cuando hablo de punto, hablo de un punto espaciotemporal, es decir, unas coordenadas en el gráfico, que tengamos confluencias que nos lleven a dar señales de compra reforzadas o de venta, ¿vale? Es decir, que tengamos señales de compra tanto en el gráfico intradiario como en el gráfico semanal, como en el gráfico mensual. Esto sería lo ideal. Lo cierto es que eso es raramente encontrable, si me lo permitís, ¿de acuerdo? Pero eso sería lo ideal. Es muy útil analizar el mercado desde una perspectiva amplia para pasar a operar en un marco temporal más corto, ¿vale? Esto es lo habitual, es decir, tener una visión amplia del mercado es fundamental para que cuando te dé una señal de compra en 15 minutos no te esté dando una señal de venta en 4 horas, ¿vale? Porque entonces, pues, el mercado va a ir en tu contra. Es decir, entendemos que una señal de venta en 4 horas tiene más fuerza o es más susceptible de vender, de mover el mercado, que no una señal de compra en 15 minutos. Bien, el marco temporal más amplio nos impone limitaciones, ¿de acuerdo? Pues si tenemos en el marco temporal de 4 horas, estamos en una zona de resistencia, quizá debemos pensar en vender en time frames más cortos y nunca en comprar. Bien, es habitual tomar decisiones en marcos temporales amplios y buscar puntos de entrada y salida en marcos temporales más cortos. Bien, lo que os decía al principio, ¿no? Si queremos hacer trading intradía, no basta con ponernos nuestro gráfico de 15 minutos, de 5 o de 1 minuto o de lo que queramos y empezar a darle a comprar y vender, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva más amplia del mercado y operar intradía teniendo en cuenta esta perspectiva, teniendo en cuenta hasta dónde puede llegar el mercado y cuáles son los niveles que están siendo definidos desde los marcos temporales más amplios. Bueno, lo dicho, si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición hasta el momento. Esta parte es un poco enrevesada, pero entiendo que es importante.
¿vale? Bien, aquí podemos ver un ejemplo de lo que os comentaba de los niveles de impacto o relevancia, y es que en este gráfico pues tenemos en la línea verde representa el pivot mensual, y esto es un gráfico mensual del oro, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la línea verde. Y aquí a vuestra derecha tenéis un gráfico del oro en 15 minutos. Y podemos ver la reacción que ha tenido el gráfico al encontrarse con el pivot, no solo en esta ocasión, sino también en esta situación, donde ha sufrido una rotación brusca, ¿de acuerdo? Entonces, si tú estás operando en gráficos de 15 minutos y no tienes en cuenta que el pivot mensual está en este punto, pues no sabrás por qué ha sido rechazado en este punto, ¿vale? Tienes que tener en cuenta todos los niveles definidos en marcos temporales amplios para operar en los marcos temporales más pequeños. Muy bien, continuemos. El siguiente punto son niveles Fibonacci, ¿vale? Niveles Fibonacci, de acuerdo. Los niveles Fibonacci todos, no, la mayoría de vosotros lo conoceréis. El objeto no es entrar en profundidad a estudiar los niveles Fibonacci y todo lo que ello implica, que es un tema apasionante pero muy amplio, sino que entendáis que esta fractalidad temporal también se aplica con los niveles Fibonacci, ¿de acuerdo? Tenemos normalmente dos aplicaciones de los ratios Fibonacci. Perdón, estoy viendo una pregunta. Cuando se está operando, por ejemplo, en la sesión americana, se miran inicialmente las diferentes temporalidades, ¿con qué frecuencia debo volver a mirarlos? Cada hora, ejemplo, si opero en 15 minutos. Bien, bueno, eso depende un poco de cómo te apañes tú mejor, ¿vale? Yo personalmente, y lo veréis al final de la presentación, lo que tengo es un sistema definido en el cual, aunque esté en un time frame de 15 minutos, me va a seguir mostrando los niveles que se definen en una hora, en 4 horas, en diario, en semanal y en mensual, ¿vale? Eso lo puedes hacer a través de sistemas automáticos que te representen en los gráficos este tipo de niveles, o bien con una serie de indicadores que, si te interesan, no tengo problema en hacértelos llegar. Mándame un correo y os puedo hacer llegar todos estos indicadores, ¿de acuerdo? Vale, también obviamente mucha gente sabes que usa múltiples pantallas, y precisamente también para utilizar, además de vigilar correlación entre distintos mercados, pues poder vigilar distintos time frames al mismo tiempo, es decir, time frames, perdón, me refiero a marcos temporales. Muy bien, en cuanto a los niveles Fibonacci, tienen básicamente dos aplicaciones. Una de ellas es buscar retrocesos, es decir, cuando tenemos un impulso alcista o bajista, saber hasta dónde puede retroceder el mercado con mayor probabilidad. Y otra de ellas son las extensiones, ¿vale? Dentro de los ratios de Fibonacci, los que más fuerza tienen, digamos, o los que mayor nivel de probabilidad tienen, son los que están marcados en negrita aquí, ¿de acuerdo? El 38,2%, el 50% y el 61,8% de los impulsos son los retrocesos más habituales, y los retrocesos que todos los traders están vigilando habitualmente, ¿de acuerdo? Si tuviera que elegir uno, el que más fuerza tiene de todos estos es sin dudarlo el 61,8, ¿de acuerdo? En cuanto a las extensiones, solo os he puesto un par, porque las extensiones Fibonacci, obviamente esto es una serie infinita de números, pero aquí tenemos dos que son los más habituales, 127,2 y 161,8, ¿de acuerdo? ¿Por qué no he puesto más? Porque aunque matemáticamente sea muy sencillo definir más, 127 y 161 son lo suficientemente proyecciones lo suficientemente largas como para hacer una proyección más o menos fiable o estable, ¿vale? El futuro no lo conoce nadie, y buscar proyecciones de un 700%
pues es, no sé, buscar cosas que es posible o muy probable que no sucedan, ¿vale? Porque tenemos que intentar proyectar y buscar patrones que nos permitan operar en función a nuestras proyecciones, pero tampoco tenemos que adivinar el futuro de aquí a 5 años, ¿no? Que eso no lo hace nadie. Muy bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el que tenemos un gráfico de 1 hora, operando en gráficos de 1 hora, y tenemos dos fibos que son fibos diarios, ¿vale? Tenemos fibos diarios del 61,8 y del 38,2 que están siendo representados en gráficos de 1 hora, ¿vale? Cada uno de estos fibos te los puedes pintar de un color distinto, de tal forma que tú veas que cuando te acercas a este punto, en el que vemos que ha servido de resistencia aquí y ha servido de soporte también en otros puntos, cuando tú te acerques a ese punto verás que te estás acercando a un nivel FIBO, aunque estés operando en intradía, estás acercado a un nivel FIBO definido en gráficos diarios, ¿vale? Bien, veo que tenemos otra pregunta. Suelo trabajar en 5 minutos y buscar entradas y salidas en 1 minuto. ¿Está bien esta relación? Bien, aquí lo que está bien y lo que está mal no lo define nada más que la cuenta de resultados. Es decir, si tú con tu operativa en 5 minutos y en 1 minuto consigues buenos resultados y consistentes, ¿vale? Pues no voy a ser yo el que te diga que no. Ahora bien, a mí, personalmente, a no ser que tengas una técnica más de trading de alta frecuencia y scalping muy agresivo, que son técnicas complicadas y que requieren, en muchos casos, tecnología avanzada, creo que estás centrándote en ruido. Es decir, 5 minutos y 1 minuto, puedes encontrar ciertos patrones, pero la mayoría de lo que hay o ves en esos marcos temporales es ruido. Tienes que entender que el mercado es una multitud enorme de gente y aunque en muchos casos se muevan hacia una dirección de forma casi unísona, la mayoría de los casos no es así y en la mayoría de los casos hay mucho ruido que filtrar en el mercado. Bueno, ¿cuál me aconsejas? Pues un poco lo que estábamos diciendo, es decir, para hacer trading intradía, lo repasaremos al final del webinar, pero para hacer trading intradía tendrás que centrarte en los time frames más altos para tener una referencia. Hay otros time frames que son de toma de decisiones y otros que son de búsqueda de puntos de entrada y salida. Lo veremos a lo largo del webinar, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. Bueno, soportes es algo que todos estamos cansados de oír, pero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de soportes. Hay soportes que son psicológicos y visuales, que son niveles que los traders e inversores recuerdan y establecen a lo largo del tiempo como niveles de entrada de dinero en el mercado. Bien. Y luego hay soportes de pivot, ¿vale? Son niveles calculados a través de una fórmula matemática establecida. ¿Ok? Y son todos niveles que los traders y operadores profesionales miramos de forma constante. Es decir, los soportes psicológicos y visuales es algo más subjetivo, ¿de acuerdo? Es algo que cada uno de nosotros puede interpretar o puede visualizarlo de forma distinta, incluso depende de cómo te pongas el gráfico y demás. Y los soportes pivots no, es un acuerdo, digamos, entre todos los traders del mercado que se establece mediante una fórmula matemática que, por cierto, la podéis encontrar en FX Street, toda la parte de cálculo de soportes y resistencias. Lo tenéis aquí puesto para el que le interese, pero como sabéis hay muchos indicadores que simplemente cogiendo un indicador de este estilo os lo calcula y os lo pinta directamente, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver el primer tipo de soporte que hemos comentado, que son soportes visuales, son zonas donde el mercado ha frenado su bajada o su retroceso y ha sufrido un impulso y parece que cuando el mercado llega a esta zona, por ejemplo, hay entrada de dinero y hay dinero que soporta al mercado en esta zona y que le lleva a impulsarlo al alza, ¿de acuerdo? Esto es algo que no le vamos a dar más vueltas y que es bastante común y sencillo.
para todos nosotros. Los soportes de pivot están definidos por la fórmula matemática que os he comentado, ¿vale? Y lo que te marcan son unos niveles que parecen no tener mucha correlación con el mercado, pero que sin embargo todos los traders profesionales van a estar vigilando, ¿vale? Porque son referencias que a ellos mismos les sirven para establecer la relación del precio en función a cómo se está moviendo el mercado, ¿vale? Muy bien. Esta parte entiendo que es algo bastante normal y corriente y todos vosotros sabéis de sobra qué son los soportes y las resistencias. En cuanto a las resistencias, tenemos un poco el mismo planteamiento, ¿no? Tenemos resistencias psicológicas y resistencias visuales, que son niveles que los traders e inversores recuerdan y se establecen a lo largo del tiempo como niveles de salida de dinero en el mercado, ¿vale? Es decir, niveles donde muchos traders los toman como objetivos o muchos traders los toman como punto de venta. Esta misma fórmula se aplica para obtener las resistencias de pivot, ¿vale? Son niveles calculados a través de una fórmula matemática establecida. Aquí tenéis las fórmulas para las resistencias, ¿vale?, que podéis utilizar o encontrar en FX Street si los necesitáis, ¿vale? Yo os puedo pasar los links y los indicadores si los necesitáis también. Los pivots pueden ser de diferentes temporalidades. ¿Cuáles recomiendas para el intradía? Vale, muy bien, eso es un poco a lo que íbamos, ¿no? Y es un poco el objeto de hablar de soportes y resistencias, que parece no tener mucho sentido. Es cierto que para el intradía vas a necesitar tener en cuenta no solo los soportes y resistencias visuales, como estamos viendo aquí, sino también los soportes y resistencias que en mi caso, por ejemplo, yo los uso en mensual y en diario, ¿vale? Bueno, en mensual, en diario y en semanal, perdón. Yo normalmente uso estos tres, es decir, aplico la misma fórmula para que me calcule el pivot mensual, semanal y diario, y al mismo tiempo en esta misma fórmula me pinta los soportes y resistencias asociados a estos pivots, ¿vale? Como podemos ver en este gráfico, que ya empezamos a tener muchos niveles, ¿de acuerdo? Aquí mucha gente prefiere tener gráficos más limpios y con menos pinta de niveles, y es cierto que si te quieres centrar en la acción del precio tienes que discriminar un poco toda esta información y centrarte en cómo se está moviendo el mercado, pero bueno, hay muchas perspectivas de cómo analizar el mercado, y una de ellas es esta, y es algo que lo puedes completar teniendo un gráfico simple y plano al otro lado en el que solo veas el precio, ¿vale? Y aquí en este gráfico podemos ver que para el intradía no solo vas a necesitar, como te decía, los pivots diarios, sino que vas a necesitar el pivot mensual, el pivot semanal y el pivot diario, ¿vale? Y esto te va a dar una serie de niveles que todos ellos van a servirte de referencia. Que tengan mayor uso o menor uso depende de cómo esté el mercado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que en este caso esto es la resistencia 2 del pivot, perdón, la resistencia diaria del pivot 3, ¿vale? Vemos que ha servido de resistencia en estos casos fuertemente, ¿no? Incluso aquí también y demás, ¿no? Entonces, tener estas referencias creo que no está de más, ¿vale? Tengo otra pregunta por aquí. ¿Te refieres a los pivot point? Disculpa que soy novato. Bueno, no te preocupes, aquí novatos somos todos siempre. En el mercado llegar a ser experto significa que te va mal, es decir, que hay que seguir aprendiendo siempre o estás muerto. Así es que todos somos novatos aquí. Sí, me refiero a pivot points. Entiendo que tu pregunta está resuelta ya. Si tienes alguna pregunta, por favor, continúa. Bien,
Vamos a seguir. Aquí tenemos la fórmula dichosa de la que os he estado comentando. Esto es una imagen sacada de FX Street. Entiendo que nuestro compañero de FX Street os puede pasar el link para el cálculo de estos pivot points, soportes y resistencias asociados a lo mismo. Entonces, sin entrar en profundidad en esta fórmula, que es algo bastante sencillo, hay, como sabéis, muchos indicadores que os lo hacen y os lo pintan directamente, que os vuelvo a repetir, que os puedo pasar si lo necesitáis. Podemos aplicar para operar intradía esta misma fórmula en 3 marcos temporales, como os he comentado, en mensual, semanal y diario. Y vamos a obtener 3 pivot points con 9 resistencias y 9 soportes asociados a estos 3 pivot points. Muy bien. Hasta ahora todo claro, imagino, ¿no? Medias móviles, vale, algo muy frecuente también y muy usado y con muchos usos y aplicaciones distintas por cada uno de nosotros, son las medias móviles, ¿vale? Las medias móviles son, en muchos casos se utilizan para cosas contrapuestas, en muchos casos se utilizan para determinar la tendencia y en otros casos para buscar patrones, ¿vale? Con lo cual cada uno le da un uso distinto a las medias móviles, pero sí es cierto que hay 3 en concreto que son muy utilizadas en el Forex, ¿vale? Una de ellas es la media móvil simple de 200 sesiones, es decir, de 200 sesiones en gráficos diarios, la media móvil simple de 50 sesiones, ¿vale? Y la media móvil simple de 3×3, ¿vale? De 3 sesiones desplazada 3 sesiones, ¿vale? No sé si conocéis esta técnica del desplazamiento, pero lo podéis comprobar en MetaTrader sin problema. Tenéis una opción para desplazar las medias móviles que, además de identificar patrones, definen una serie de niveles muy importantes, ¿vale? Aquí podemos ver en gráficos de 4 horas del euro-dólar cómo tenemos distintos niveles, ¿vale? Bueno, os preguntaréis muchos de vosotros, ¿por qué aparecen las medias móviles como una línea plana en el gráfico? Y es porque esto está hecho a través de un sistema automático que me facilita la tarea. En lugar de pintarme la línea con sus curvas y como debe pintarla, dado que este cálculo está calculado en gráficos diarios de 200 sesiones, 50 sesiones y de 3 sesiones, yo prefiero que me las pinte como una línea y que me defina un nivel en concreto, ¿vale? Tener en cuenta que esto se mueve de día a día, hasta que no cierra la siguiente barra no se va a mover el nivel, con lo cual tenemos las 3 últimas sesiones, en este caso, desplazado hacia adelante 3 sesiones, ¿vale? ¿Cómo se llama la media móvil SMA 3×3? Pues básicamente eso, mediana de 3×3, se llama así, SMA de 3×3. Nuevamente, si necesitáis más información, parece que funciona. Sí, yo te puedo asegurar que esto es algo que se utiliza muchísimo, tanto para definir niveles en el intradía como para, al mismo tiempo, buscar patrones, ¿vale? Hay mucha gente que tiene definidos varios y muy buenos patrones para el intradía con medias móviles de 3×3, ¿vale? Medias móviles desplazadas que os pueden dar muchos patrones. Por ejemplo, Joe DiNapoli, que es uno de los traders y coaches más reconocidos del mundo, un norteamericano, utiliza la media móvil de 3×3 para muchos de sus patrones, ¿vale? Lo podéis buscar en Google, o si queréis que os pase información, yo también tengo información sobre los patrones de Joe DiNapoli. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna duda más con respecto a las medias móviles y su uso. Estas son las que uso yo. Obviamente hay gente que usa medias móviles de 15, de 20, el número de sesiones que os dé la gana y con otras temporalidades, ¿vale? Pero yo, en particular, yo uso medias móviles simples
diarias de 3×3, de 50 sesiones y de 200 sesiones. Bueno, si hay cualquier duda, por favor, hacérmela saber y intentaremos aclararlo en la medida de lo posible. Vale, el high y low del día también es útil. Sí, por supuesto. A ver, ahí ya entramos un poco más en técnicas de acción del precio, ¿vale? Técnicas de acción del precio que definen, entran a descomponer cómo ha reaccionado el mercado dentro de cada una de las candelas y qué significan cada uno de de las aceleraciones y cuáles son los patrones que te pueden llevar a identificar la dirección del mercado o la posible proyección del mercado en función a los cierres de cada una de las candelas y de los patrones del precio. Pero eso es otro tipo de técnicas, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver pues que el mercado, pese a sufrir esta deceleración importante que hemos visto recientemente en el euro, pues ha mantenido el nivel de se llama patrón de enmascaramiento alcista, y ha mantenido ese nivel, ¿no? Por ejemplo, estos son patrones que la gente que utiliza acción del precio, que en realidad somos todos, porque no te puedes quedar con una técnica solamente, tienes que coger un poco de todo y ver qué es dónde lo ves claro tú. Pues vemos que aquí hemos tenido dos patrones muy similares de enmascaramiento alcista, ¿vale? Y esto es muy típico, como analizamos el otro día en la sesión de trading en directo, de patrones que podría estar formándose aquí un patrón de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Lo veremos pronto, si esto es así o no. Tengo alguna pregunta más, ¿cómo insertas medias móviles en una plataforma TS2? Mándame un correo y te intento ayudar por otro lado, porque esas son preguntas que tenemos que tratar más en particular, si no te importa, ¿vale? Os voy a poner aquí, creo que no os lo había puesto, mi correo, por si acaso, ¿vale? Para que lo tengáis todos. Bien, bueno, vamos a continuar, vamos a pasar a los canales, ¿vale? Hablando de canales, los canales son referencias que se establecen uniendo máximos o mínimos del mercado, creando líneas de tendencia equidistantes, ¿vale? Tienen las siguientes características, son subjetivas, cada marco temporal puede tener un canal. Es raro ver un canal perfecto en el mercado delimitado por 4 puntos. Con 3 puntos, marcando un canal, es fácilmente modificable. ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que los canales, en muchos casos, se pueden utilizar y se ven claros y se establecen, sobre todo para las roturas del canal. Pero tenemos que tenerlos en cuenta, pero son muy subjetivos y no suelen marcar un nivel preciso en el mercado, ¿vale? Sí que nos puede dar una referencia. Por ejemplo, en este caso, ¿vale? En este caso, en el euro en diario, podemos ver que hay un canal descendiente importante, de un time frame bastante amplio, en el que podríamos unir, si no 3, 4 puntos, ¿de acuerdo? Pero vemos que ahora mismo solo se sostiene por un punto en la parte inferior, ¿vale? Con lo cual, suponiendo que el mercado llegara hasta aquí, ¿qué probabilidades tendría de pararse justo cuando llega a tocar este punto del canal? Pues no lo sabemos, porque el mercado puede continuar y el canal lo que hace es ampliarse y sigue siendo válido. Con lo cual, la precisión de los canales no es no es especialmente precisa, digamos, no es especialmente relevante. Si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta que podríamos estar inmersos en un canal bajista, que por ejemplo en esta zona, aunque no se respeta con una exactitud terrible, sí que vemos que ha sufrido cierto rechazo, por ejemplo, y pues que puede ser un condicionamiento más a tener en cuenta. Por otro lado,
Aquí vemos que tenemos dos canales, el canal descendente y el canal ascendente, ¿vale? ¿Cuál de ellos es válido? Pues mira, el canal ascendente tenemos 1, 2, 3, 4, incluso 5 puntos que lo unen, ¿vale? Y si nos ponemos a trazar más canales, pues tendríamos tantos canales como puntos, o sea, como puntos no paralelos, sino que puntos, digamos, en los cuales pudiéramos hacer una intersección entre ellos, y después se trata de unir otro punto, porque aquí tenemos un poco lo mismo, es decir, aquí tenemos unos cuantos puntos, es decir, 5 puntos en la parte inferior del canal y tenemos 3 puntos en la parte superior del canal. O sea, este es un canal bastante bien establecido, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo de fiable es este canal? Es decir, ¿realmente esto hará de resistencia? Pues puede ser, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero tener en cuenta también que a lo mejor si hacemos esta proyección del canal, quizá este punto también haga de referencia, ¿no? O haga de resistencia. Con lo cual, los canales hay que tenerlos con un ojo puesto en él, pero no son un objeto, o no son un método muy fiable, ¿vale? Es algo que tenemos que tener puesto un ojo en él. Muy bien. Zonas de confluencia. Aquí entramos en la parte, digamos, más importante y por lo que os estoy contando todo esto, ¿vale? Las zonas de confluencia son zonas en las cuales en un pequeño espacio del mercado o un pequeño rango de precios del mercado tenemos muchos de estos elementos que hemos visto confluyendo, ¿vale? Bueno, yo lo he definido como las zonas de confluencia son niveles del mercado donde se juntan en poco espacio varios elementos que pueden repercutir fuertemente al desarrollo del mismo. Bien, estas zonas de confluencia son bien zonas que pueden parar el progreso del mercado o bien, en muchos casos, hacer que sufra una rotación, ¿vale? Son cosas distintas. Una cosa es que hacer que el mercado se detenga o se pare, y otra cosa es que el mercado sufra una rotación, ¿vale? Y los puntos de rotación son siempre, obviamente, más interesantes que los puntos de parada, ¿vale? Esto creo que no hace falta explicarlo, pero en un punto de rotación podemos aprovechar para sumarnos con una relación rentabilidad-riesgo lo más alta posible, y en un punto de parada lo que podemos hacer es buscar patrones que busquen un punto de rotación o de continuidad, ¿vale? La zona de confluencias son más importantes conforme a cantidad de los elementos concentrados. Cuanto mayores sean los marcos temporales de estos elementos y según las señales comunes que puedan dar, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál sería el resultado de conjunción de todos estos elementos que os he estado contando, ¿vale? Este es un gráfico en el cual se muestran, si no todos, muchos de los elementos que hemos estado comentando, ¿vale? Es un gráfico del SP en 4 horas, ¿vale? Y como podéis ver, tenemos muchas líneas. En el PowerPoint no os lo puedo mostrar como tal, pero tenemos muchas líneas que definen cada uno de estos niveles, ¿vale? Tenemos en la plataforma MetaTrader, si te pones encima de cada uno de estos puntos, pues te señala cuáles son y qué es lo que te indica, pero bueno, yo aquí puedo reconocer varios, como por ejemplo, pues estos niveles son los niveles diarios Fibonacci 328, ¿vale? Aquí tenemos la mediana de 3×3 que hemos comentado, aquí tenemos la media móvil de 50 sesiones en azul, con lo cual, por ejemplo, esta zona, además de el pivot semanal, ¿vale? Esta zona, por ejemplo, sería una zona de confluencia. Sería una zona de confluencia en el cual se nos junta la media móvil de 50 sesiones, la mediana de 3×3 y el pivot semanal, ¿vale? Con lo cual, aquí vemos que durante esta zona el mercado ha sufrido cierta turbulencia, ¿vale? Y inicialmente la superó para usarla de soporte, volvió a la parte de abajo para usarla de resistencia, la ha vuelto a superar y la ha vuelto a usar de soporte,
¿de acuerdo? Esto es una zona de confluencia donde normalmente el mercado va a ir a buscar estos puntos, ¿vale? Porque es en donde en muchos de los casos se sitúa el gran capital del mercado, en estas zonas de confluencia, ¿vale? Si al mismo tiempo, esto es un gráfico de 4 horas, pero si al mismo tiempo nos metemos en un gráfico más reducido y vemos que estamos entrando en una zona en la que tenemos una mediana de 3×3, tenemos los Fibonacci diarios, tenemos las resistencias asociadas a los pivots y todo eso en una zona bastante ajustada, pues podemos estar más o menos seguros que vamos a tener una reacción como por ejemplo la tuvo en esta zona o como la ha tenido en esta zona de confluencia con anterioridad y la ha tenido recientemente, ¿vale? Entonces básicamente las zonas de confluencia son zonas en las cuales hay que tener especial cuidado con ellas, ¿vale? Bueno, tengo una pregunta aquí. ¿Qué opinas de una venta del euro dólar con stop en 1.30-100 y take profit en 1.28-7? Vale. Bueno, si te parece, lo que podemos hacer es que me envías un correo y lo comentamos bien, si te parece, por Skype o por correo o como quieras, porque, bueno, mi trabajo es analizar el mercado, yo no doy recomendaciones. Lo que sí que te puedo decir es que personalmente creo que el euro está formando, como te he dicho antes, es una figura hombro-cabeza-hombro, con lo cual se podría ajustar más o menos a lo que estás diciendo. Pero si te parece, por favor, envíame un correo y lo comentamos, ya que, como sabes, yo no me dedico a dar recomendaciones, ¿de acuerdo? Bien, y llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño resumen y es vamos a responder a una de las preguntas que se hicieron inicialmente, ¿vale? Me puedes buscar en Skype con ese email, mándame por favor un email y te envío mi Skype sin problemas, ¿de acuerdo? Mi email, te lo vuelvo a repetir por si acaso, es pau.bastidas@gkfx.com. Bien, el resumen, ya para acabar, que se nos acaba el tiempo también, es que para hacer trading intradía tenemos que tener una visión general de los gráficos mensuales y tener claro dónde nos estamos moviendo, al mismo tiempo de los gráficos semanales. No viene mal pasar un par de minutos o cada uno el tiempo que estime oportuno echándole un vistazo a estos gráficos, ¿vale? Y tomaremos decisiones en gráficos diarios y en gráficos de 4 horas, ¿vale? Tomar decisiones me refiero a que no vamos a ir en contra del mercado, es decir, si el gráfico diario nos indica que tenemos una tendencia alcista y la acción del precio nos indica que tenemos una tendencia alcista, lo que vamos a ir es a buscar puntos de entrada y patrones en los time frames más cortos, que yo personalmente los que uso son los de 1 hora y los de 15 minutos, ¿vale? Hay una última pregunta que pone: ¿qué es lo más probable que pase con el anuncio de la Fed si extiende la QE mañana? Bueno, el último anuncio de la Fed sobre el quantitative easing fue que iba a ser el QE infinito, es decir, que y flexible, es decir, que irían añadiendo la liquidez al mercado en función a la marcha de la economía, con lo cual entiendo que no va a haber grandes cambios ahora mismo, es decir, seguirán añadiendo tanta liquidez como haga falta, por lo menos mientras Ben Bernanke siga ahí, ¿de acuerdo? Pero esta serie de variables macroeconómicas es siempre muy subjetivo y difícil de interpretar. Ten en cuenta que últimamente los datos macroeconómicos buenos en Estados Unidos han tenido una repercusión negativa para el eurodólar, es decir, que han interpretado que la Fed no inyectaría tanta liquidez como se presuponía, y al contrario, los datos macroeconómicos malos
han repercutido positivamente en el eurodólar, con lo cual han presupuesto que el dólar se devaluaría más debido a una superior inyección de liquidez. ¿De acuerdo? Bien, todo ese tipo de cosas no tengo problema en ayudaros, pero por favor os pido que me enviáis un correo y os podré atender de una manera más relajada y viendo gráficos, si os parece. Bien, una vez hecho el resumen de todo esto, si tenéis una última pregunta, pues podemos llevarla a cabo. Si no, estamos a vuestra disposición en el correo, en nuestro teléfono, en nuestra página web, para lo que necesitéis. Espero que os haya gustado y no dudéis en contactar con nosotros para cualquier cosa que os podamos ayudar. ¿De acuerdo? Así es que nada, gracias a todos y espero veros pronto por aquí. ¿De acuerdo? Gracias a todos.